Hola queridos, por aquí este canal Salud Emocional y Espiritualidad, dándote a ti la bienvenida con más otro contenido que va en verdad a llevarte a ti a un sentido de reflexión y te va a entregar un conocimiento de parte de Dios que tú hoy vas a sentir de verdad la presencia de nuestro Padre Celestial en tu vida y en la mía, porque yo ya lo estoy sintiendo. Y hoy va a estar todo encaminado sobre un tema de un poco de tristeza, por decirlo de alguna manera, porque hay veces que tú empiezas a hacer cosas y sales con una dirección y en el camino te encuentras otra y al final de la historia empiezas hasta a cuestionarte y quedas triste porque saliste con una intención y llegaste a otra solución, y hay cosas que dependen de la comunión que tú tengas, de la intención que tú tengas para poder estar satisfecho o insatisfecho con ese nuevo rumbo, esa nueva ruta que tuviste que coger por presiones. Y ese es el caso concretamente de lo que le pasa a ti y a mí en nuestras vidas cuando salimos a resolver un problema y por X razones tenemos que mudar. Y hay veces que mudamos con resultados mayores y otras veces retornamos con resultados no tan mejores, y ahí entonces uno queda un poco preocupado o triste, y es hoy el motivo de esta palabra que Dios te va a dar, hablando concretamente de David, porque todos sabemos que el rey David, cuando era bien joven, el padre le dio indicaciones de que fuera a llevarle alimento a sus hermanos que estaban en la guerra, y entonces él salió con un propósito y de pronto Dios cambió, mudó ese propósito o ese destino. Y ahí, cuando es así, todo es victoria. Pero para que eso suceda, tú tienes que estar ungido y en comunión con Dios. ¿Con qué? Con tus actitudes, tus emociones y tus pensamientos en regla y en lugar. Aleluya. Amén. Y es eso sobre lo que Dios me ha direccionado para que yo te explique y sea herramienta de Él pasándote este contenido. Pero bueno, si estás aquí, mi amiga, mi amigo, mi hermano, es porque te ha interesado este tema, y yo te voy a pedir que te inscribas de nuevo en el canal, que comenta, por favor, comenta el contenido si está bueno, si te gustó, pero comenta, no le pongas solamente un me gusta a la palomita, no, ponle también el comentario escrito de que te gustó. Y bueno, estamos aquí para ayudarnos. Cualquier situación, pues sencillamente lo comentas y podemos buscar la respuesta que tú necesites. Y si no está en mis manos, pues como es lógico, pediré ayuda y trataremos de ayudarnos, porque en definitiva el propósito es crear una buena familia, una buena comunión en la palabra de nuestro Señor. Amén, querido. Entonces, hoy vamos a leer un tema que está en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 17. Te lees todo el capítulo completo para que tengas una idea del contexto, y vamos a ver qué es lo que sucede cuando de momento sales con una idea y viene Dios y te muda la ruta, y vamos a ver qué es lo que sucede con nuestro Dios Todopoderoso. Y dice así la palabra que está en Primera de Samuel, capítulo 17, verso 17. Dice así: y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un efá de este grano tostado y estos 10 panes, y llévalo pronto al campamento a tus hermanos, y estos 10 quesos de leche los llevarás al jefe de los 1000, y mira si tus hermanos están buenos y toma
prendas de ellos. Y así sucesivamente tú le das continuidad a este contenido que está muy bueno y podrás tener una idea más general de todo lo que ha sucedido. Todos sabemos que en esa época el padre de David mandaba en David, lo mandó a que viera a sus hermanos, que le llevara ese alimento porque estaban en guerra, pero todos sabemos también que cuando David salió a llevar ese alimento, llegó al campo de batalla y lo que encontró, ¿qué fue lo que encontró? A Golías allí abusando, enfrentando al pueblo de Israel, diciéndole horrores, ofendiéndolo, diciéndole esto, lo otro, y todo el pueblo de Israel estaba como con miedo, estaban con la velocidad puesta por el tamaño, la fuerza, por las características de Goliat. Todos estaban con tremendo miedo y sorprendidos. Pero David, que es bien pequeñito, bien pequeñito, estaba debajo de ¿qué? De la unción de Dios. Y cuando tú, mi amigo, mi amiga, estás debajo de la unción de Dios, tú acreditas en las promesas, tú acreditas en la palabra y tú no tienes miedo, porque en la Biblia está claro de que el cobarde no va a heredar el reino de los cielos. Entonces, cuando tú estás debajo de la palabra de Dios, Dios hace esas cosas. Cuidado entonces, que es lo primero que te quiero decir. Cuidado cuando tú sales a alimentar algo, qué es lo que vas a alimentar y cómo lo vas a alimentar. Preocúpate por tú estar bien alimentado en la palabra, bien alimentado en el espíritu, estando en equilibrio emocional y espiritual para que no te sorprendan las cosas. Entonces, mi hermana, mi hermano, mi pregunta está: si tú saliste con un propósito y al final de ese propósito Dios consiguió intervenir y te mudó el propósito para otra cosa, eres más que bienaventurada, eres más que bendecida. ¿Por qué? Porque si tú hiciste una proyección de alguna cosa y en el camino Dios te consigue mudar eso, mi hermana, con certeza la victoria es maravillosa y el resultado que vas a tener es grande. Pero ahora yo te repito mis palabras del inicio: ¿a quién tú estás adorando? ¿Con quién tú estás en comunión? Porque si tú estás alimentando, que fue el caso del papá de David, que le dio a él todo ese tipo de alimentos para que fuera a alimentar a sus hijos, y todos sabemos que sus hijos, o sea, los hijos del padre de David, los hermanos de David, criticaban él, cuestionaban él. Todos sabemos todo lo que sus hermanos hacían con David. Y David salió por obediencia al padre a alimentar a sus hermanos. Pero él tenía una alimentación espiritual maravillosa que todos sabemos que era la fe y el espíritu de Jehová. Entonces Dios mudó esa historia y sabemos que David cogió piedras, las colocó en la alforja aquella, se la lanzó a David, le lanzó la piedra en la frente, que fue Dios quien direccionó esa piedra, chocó en la frente, golpeó en la frente de Goliat, y todo el mundo sabe que Goliat cayó muerto y David arrancó la espada de Goliat, le cortó la cabeza y a la victoria fue alcanzada por David como instrumento de Dios para ese momento y esa época. Entonces mi pregunta es, mi amiga y mi amigo, mi hermano y mi hermana: ¿a quién tú estás alimentando? Tú estás alimentando el problema que tú tienes, pensando en él, quejándote, lamentándote y diciendo esto o lo otro. Ve con Dios. Entrega ese problema en las manos de Dios para que Él mude tu camino como lo hizo con David. Tú estás lamentándote porque te dejó esa mujer, porque te dejó ese hombre. Tú estás lamentándote porque
hay personas chismosas, breteras, que tuviste que dejarlo. Ve a ver con Dios para que te expliquen, porque recuerda que Dios ve siempre las conversaciones y escucha las conversaciones que tú no escuchas. Y cuando Dios decide separarte de eso es porque hay algo mejor que tiene para ti como propuesta. Y entonces, no te preocupes por seguir alimentando lo que tú has generado y has pensado. Si Dios interviene en ese proceso es porque alguna cosa de bien está viniendo para ti. Por tanto, te digo de nuevo, ¿a quién estás alimentando? ¿Para dónde estás mirando? ¿Tú estás mirando para Goliat? ¿Estás mirando para ese problema? ¿O estás mirando para la bendición que tú necesitas para alcanzar victoria? Porque hoy yo estoy aquí de parte de Dios para decirte, procura comunión con Dios. Procura que sea Dios quien direccione tu vida y haz aquella oración valiente que debes de hacer, de entregarlo todo en las manos de Dios para que sea Él quien te direccione en tu vida, porque Él sabe presente y futuro. Y lo que Él te esté apartando hoy es porque Él sabe que eso es lo que tú necesitas para que tengas una mejor vida. Por tanto, no te lamentes de lo que sucedió, no te lamentes de lo que perdiste, no estés lamentando el dolor que tienes, emocional que tiene de la separación, de la pérdida, de lo que te haya sucedido, porque estás alimentando a Goliat, estás alimentando el problema. Alimenta la mudanza que Dios está queriendo en ti, porque tú y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y entonces clama su misericordia, entrega todo en las manos de Él, déjate guiar, que con seguridad la victoria va a ser tuya en el nombre de Jesús. Y yo profetizo victoria para ti en nombre de Jesús. Y este año tu vida, si se la entregas en las manos de Dios, si tú entregas el timón del carro en las manos de Dios, con seguridad Él te va a llevar al camino de suceso, que es el camino que tú necesitas. Y recuerda que la medida de Dios, sobre todo, es perfecta, es recalcada y es abundante, porque los ojos de Él y el mirar de Él y los pasos de Dios son, y la medida de Dios es mucho mayor que la tuya, porque nosotros somos limitados. Entonces, entrega todo en las manos de Dios y tú verás que con seguridad la victoria va a ser tuya. Entonces, cuando las circunstancias te lleven a un lugar, si en el camino es mudado, es porque Dios está detrás. Ten visión y ten revelación y sé grato a Dios, porque Él mudó eso, Él aprovechó que tú salieras para poder mudar tu historia. Y entonces, siempre que hay una mudanza de repente, recuerda, mi amiga, mi amigo, mi hermano, mi hermana, siempre que hay mudanzas de repente en ese camino, es porque Dios está queriéndote ofrecer lo que de verdad tú necesitas. Por tanto, no te lamentes, no mires la pérdida y mira el futuro, mira el resultado, porque hay veces que nosotros nos demoramos en unos caminos que Dios nos muda. ¿Por qué? Porque empezamos entonces también a no acreditar en eso que está sucediendo y comenzamos a lamentarnos de la pérdida que tuvimos, y al final de la historia quedas entretenido y atrasado en alcanzar tu victoria. Cuando Dios te desvía, dale camino al frente, glorifica a Dios, obedece a Dios, procura mayor comunión, como en oración, en ayuno, para que alcances sensibilidad, y tú verás que el resultado que vas a tener es mucho mayor, la multiplicación es mucho mayor y la victoria siempre va a ser tuya en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque colocaste a Dios en los controles y Él sabe presente y futuro, y tú necesitas de alguien que sepa presente y futuro. ¿Para qué? Para alcanzar la victoria que desde ya yo la profetizo en el nombre de Jesús. Yo profetizo que eres más que vencedor en Cristo Jesús. Amén, querido. Que Dios te bendiga. Y bueno, hasta aquí este contenido y nos vemos en más otro video en próximos días. Y que todo sea para gloria y honra tuya. Y recuerda, no alimentes más los pensamientos y las actitudes erradas. Alimenta la palabra de Dios, tu fe y la aplicación de la palabra en tu vida, para que seas de verdad un verdadero vencedor en Cristo Jesús. Amén. Un abrazo, que Dios nos bendiga a todos y hasta la vista. Chao, chao.